Doctor Samper, gracias por recibirnos aquí en la ciudad de Bogotá. Queremos conocer su opinión sobre qué está pasando en UNASUR. Un año y más sin secretario general. Yo creo que lo que le está afectando a UNASUR, paradójicamente, es lo mismo que le permitió nacer. Cuando hace algunos años los mandatarios de la región eh, encontraron la necesidad de tener un escenario político para desarrollar, digamos, los procesos de integración, acordaron para que no hubiera ninguna diferencia la fórmula del consenso como fórmula para tomar todas las decisiones. Y eso es lo que de alguna manera hoy día tiene bloqueado UNASUR. Y es que al requerirse un consenso, basta con que un solo país no esté de acuerdo con una decisión para que no pueda operar. Y eso es lo que ha impedido que en un año se han puesto de acuerdo sobre quién debe ser mi sucesor. Y hoy se dieron cuenta de que esa política del consenso no funciona. ¿Se puede No, cambiar eso? yo creo que desde hace algún tiempo ha habido un rechazo a la fórmula del consenso, pero aunque parezca una paradoja, para cambiar el consenso hay que hacer un consenso. Entonces, yo creo que hay fórmulas, por ejemplo, si algunos países que no están de acuerdo con una candidatura pueden adoptar por consenso una fórmula de mayorías, es decir, por consenso aceptamos que el candidato que tenga la mayoría, ese va a ser el candidato elegido. Esa sería una fórmula de superar el problema del consenso. Pero nunca antes como hoy había sido tan importante que hubiera una voz regional. La región está amenazada desde muchos frentes. Quizás el más importante es el de los Estados Unidos. El nuevo gobierno de los Estados Unidos, con el presidente Trump a la cabeza, de alguna manera tiene una agenda que yo no vacilaría en calificar de agenda anti-latinoamericana, contra los migrantes, normas proteccionistas para impedir el acceso a nuestros productos, normas contra el cambio climático, que es el calentamiento global, somos la región más afectada por el calentamiento global en el mundo. Nunca antes como hoy había sido fundamental una voz como era la voz que se esperaba que debía tener UNASUR. Ujú. ¿Y UNASUR dejó de tener el protagonismo regional que se esperaba o que se anhelaba? Bueno, en este momento sí, porque no tiene una cabeza, pero UNASUR tuvo intervenciones, ha tenido intervenciones muy importantes, por ejemplo, en asegurar la continuidad democrática. Evitó, por ejemplo, el golpe que se estaba fraguando en Venezuela contra el presidente Chávez, de alguna manera evitó el golpe policial que se intentó en Ecuador contra el presidente Correa, evitó la desmembración territorial de Bolivia en un momento de crisis. UNASUR ha tenido unas intervenciones que han sido definitivas en sostener la continuidad democrática. De alguna manera, UNASUR se creó fundamentalmente para tres objetivos: preservar la continuidad de una democracia que fue afectada, como se sabe, seriamente por las dictaduras. Segundo lugar, para preservar la condición de paz que tiene la región en un mundo azotado por guerras étnicas y religiosas. Sudamérica por lo menos sigue apareciendo como un oasis de paz, y asegurar la vigencia de los derechos humanos. Se puede decir, con todos los cambios políticos que ha habido en la región, ideológicos sobre todo, que UNASUR sigue siendo una institución bolivariana. Yo diría que bolivariana en cuanto a su filosofía de preservar un sentido de integridad hemisférica, de que los países entendamos que somos una nación y que podemos actuar como una nación frente a procesos como el europeo, en que hay 32 naciones que están tratando de hacer integración. La región sigue teniendo y obedeciendo a estos principios. Ahora, no es la primera vez que la región tiene un signo ideológico, digamos que de centro derecha, como podría calificarse el que está viviendo. Lo tenía antes de que llegara el presidente Chávez y llegara el presidente Correa, el presidente Lula, y ha convivido con signos ideológicos
distintos. No es la primera vez que hay digamos, unas diferencias ideológicas. Lo que pasa es que esas diferencias ideológicas no se trasladaban al proceso mismo. Y también es importante mencionar que UNASUR no es solamente su protagonismo político, llamémoslo así. También UNASUR se diseñó un poco con el esquema de la Unión Europea, con unos consejos sectoriales para acordar políticas públicas. Y es muy importante, digamos, las políticas públicas que se han acordado en materia de defensa, en materia de salud, en materia de infraestructura. Hay todo un comité dedicado al tema de infraestructura regional que es fundamental. ¿De obras como cuáles, por ejemplo? No, digamos, ¿O proyectos? proyectos como el tren interoceánico que va a comunicar a Brasil con el Pacífico a través de Bolivia, proyectos como el sistema de carreteras amazónico que va a integrar los 8 países amazónicos. Todos estos son proyectos de largo aliento que se han venido trabajando y que de alguna manera la unificación de la cuenca del río La Plata, por ejemplo, entonces son megaproyectos que se han venido trabajando y en los cuales ya para algunos de ellos inclusive se está buscando financiación como el tren interoceánico. ¿Y no será que se quedan solo en proyectos? ¿Cómo cree usted que, por ejemplo, países como Brasil, Venezuela, Argentina no estén pagando las cuotas que se comprometieron con UNASUR? Bueno, yo creo que aquí hay unos países interesados en que UNASUR no siga, lo digo con toda claridad, países como, no quiero hacer señalamientos, pero creo que países como Paraguay y Perú tienen una actitud realmente agresiva, les gustaría que UNASUR no existiera. Hay otros países que tienen unos reclamos que son aceptables desde el punto de vista de la gestión de UNASUR, pero me parece que en la medida en que se entienda que UNASUR es un proceso de integración de procesos de integración. Lo que nosotros hicimos a lo largo de estos 3 años en UNASUR fue trabajar una matriz de convergencia para encontrar los comunes denominadores que puedan existir entre Mercosur, ALBA, la comunidad andina, la Alianza del Pacífico, que es igualmente importante, y la propia UNASUR. Y se encontraron elementos muy importantes, como por ejemplo el permiso de trabajo de Mercosur se convirtió en un permiso de trabajo de UNASUR, y hoy día hay más de 3,5 millones de suramericanos que están trabajando con este permiso de trabajo. Doctor, usted hacía mención a los países que dice usted les interesa que UNASUR desaparezca. Se lo conoce como el Grupo de Lima. Allí está Perú, allí está Paraguay, allí está Argentina. No creo que la motivación del Grupo de Lima sea acabar con UNASUR, Ujú. sinceramente. Creo que tiene una posición distante o discordante con Venezuela. De todas maneras, Venezuela es un tema muy importante, lo ha sido entre UNASUR. Venezuela fue un socio importante de UNASUR y hay que buscar un canal de salida para el tema venezolano que a mi juicio en ningún caso es seguirle poniendo sanciones económicas que lo que hacen es agravar más la situación social de los venezolanos, ni mucho menos una supuesta invasión como la que fue anunciada, ni la violencia. Durante más de 3 años UNASUR trabajó por mandato de los cancilleres, inclusive cuando yo no estaba, en buscar unas salidas políticas y democráticas al tema de Venezuela. Eso creo que es lo que de alguna manera convoca el Grupo de Lima, pero el Grupo de Lima no debería sustituir lo que en este momento podría ser una convocatoria de UNASUR. Pero es que el Grupo de Lima no llega a llenar ese vacío que deja UNASUR frente precisamente a pronunciamientos como la situación de Venezuela. Sí, pero es un grupo en que aunque son todos los que están, no están todos los que son. Ujú. Y eso no permite que la región adopte una posición unificada. Si ahora aceptamos que cada vez que hay una discrepancia entre un grupo de países, se reúne un grupo de países que piensa igual para expedir una decisión en contra de un país, de un grupo de países que piensan distinto, pues eso no es integración, sino desintegración. ¿Hay democracia en Venezuela? En democracia existe una democracia institucionalmente hablando y esperamos que se mantenga la continuidad de esa democracia. Cuando nosotros, los expresidentes que estábamos acompañando el proceso,
dimos un paso al costado, hablamos de tres premisas que eran fundamentales para sacar a la democracia de Venezuela adelante. Lo primero, que hubiera una agenda de elecciones convenida entre las dos partes. Lo segundo, que la Comisión de la Verdad habilitara la participación de todos en el proceso. Y el tercero, que de alguna manera se le restituyeran las funciones a la Asamblea. Yo creo que esas tres premisas siguen ahí puestas, siempre y cuando que se siga con lo que de alguna manera bendijo el Papa Francisco, y es entender que el diálogo no es un resultado sino un proceso. Si se acaban las posibilidades de diálogo en Venezuela, yo creo que va a ser muy difícil que Venezuela se mantenga dentro de la continuidad. Doctor, los representantes de otros países en UNASUR, por ejemplo, los mismos representantes del Grupo de Lima, dicen que en cambio el consenso no lo ponen Bolivia y Venezuela, precisamente porque quieren que UNASUR no se pronuncie sobre esa situación. Es probable, y por eso la fórmula que yo estoy proponiendo y que de alguna manera acogió la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, la ministra Espinosa, es una fórmula que de alguna manera permitiría, sin cambiar el consenso, que no se puede cambiar, repito, en este momento porque no existe consenso, sí que hubiera un acuerdo de que para que tenga una representación la región, se puede dar ese paso. El próximo 17 de abril, Bolivia asume la presidencia pro tempore de UNASUR. Podría perfectamente pensarse en que hubiera un candidato a otro país que en una fórmula de convivencia, trabajando articuladamente con la presidencia pro tempore, pues retomaran el camino de UNASUR. Hay quienes dicen en la región que Ernesto Samper sigue manejando UNASUR. Pero manejando que, si es que en este momento UNASUR no está funcionando, es un hospital que está cerrado. Es una pena realmente para los ecuatorianos. Cuando a mí me ofrecieron la Secretaría General, yo la acepté con una sola condición, y es que me iba a vivir a Ecuador. Y viví unos años realmente muy satisfactorios de mi vida, y creo que los ecuatorianos sienten, deben sentir UNASUR como parte de su política internacional, independientemente de las diferencias domésticas, es parte de la política de Ecuador. Está bien que si es un hospital cerrado exista un grupo de funcionarios que están prácticamente sin tener que resolver, es decir, quedarse en los proyectos pero no en las decisiones. Ahí es donde creo que hay una confusión, porque aunque en ese hospital no se están haciendo cirugías de corazón y cirugías de cuidados intensivos, llamemos, sí hay unas personas que están trabajando en esto que le mencionaba yo. En UNASUR hay cerca de unos 20 consejos entre sectoriales y grupos de trabajo. UNASUR tiene, por ejemplo, un instituto de salud muy importante en Brasil que ha seguido funcionando, sacando políticas públicas de salud. Tiene unos comités sectoriales en materia de energía, por ejemplo. El Consejo de Defensa de UNASUR es un consejo modélico cuando la región está totalmente dispersa, inclusive aquí en este país se está hablando de poner bases militares en las fronteras para confrontarnos en una guerra sin sentido con Venezuela. Salió el Consejo de Defensa con la proposición de todos los países y propuso unas fórmulas para que no llegara la guerra a este país. De la misma manera, UNASUR ha sido un factor muy importante en la búsqueda de la paz de Colombia, que se concretó con los acuerdos de la FARC. O sea, ha sido muy importante la representación. Ahora, yo inclusive pienso, como secretario de UNASUR, que nos falta un paso muy importante, que es volver a casar Sudamérica con Centroamérica y el Caribe. Y quizás sea la CELAC, ese organismo que finalmente representa a toda la región. Debería estarla representando en este momento cuando estamos tan amenazados externamente. Doctor, ¿quién dirige ahora UNASUR? Si no está un secretario general, usted dejó encargado al jefe de gabinete, me parece. Hay un jefe que está, digamos que se está enterando de que UNASUR mantenga su funcionamiento administrativo,
que se cumplan con las exigencias que están previstas en sus estatutos, todos los temas financieros, pero déjeme decirle, Hernando, que sin que esto sea un consuelo, que no es la primera vez que UNASUR tiene dificultades para encontrar una cabeza actuante y visible. Acuérdese usted que casi se demoró un año en concretarse la Secretaría General de Néstor Kirchner por las dificultades que existían en ese momento entre Uruguay y Argentina. En otro momento de dificultades, también en diferencias entre Colombia y Venezuela, se acordó que fuera una persona un año secretario general, que era María Emma Mejía, que fue mi canciller, y otro año Ali Rodríguez, un gran señor que también fue canciller de Venezuela. O sea, siendo un organismo en el cual existen, digamos, es un sitio de encuentro político, es obvio que no sea tan sencillo encontrar una persona, pero yo tengo la esperanza, repito, de que se haga un esfuerzo para que el 17 de abril, ojalá en esta fecha emblemática, que es la fecha en la cual se producen los relevos en UNASUR, pues se pueda encontrar una segunda oportunidad para UNASUR. Ha habido críticas en el sentido, me refiero al Ecuador concretamente, ha habido críticas en el sentido de que no hay una representación de un secretario general, pero los bienes de UNASUR se usan como si lo hubiera. Me refiero a lo que a la agenda que cumple el jefe de gabinete, que no es precisamente un funcionario que tiene el rango de secretario general. No, estos son problemas menores, no hay que caer en esto que son resultado precisamente de que no hay una cabeza visible que de alguna forma esté representando a la asociación, pero me parece que lo que se está haciendo es una tarea de mantenimiento de la organización, repito, de sus comités sectoriales que han seguido funcionando, eh, de mantenimiento de sus bienes, de su patrimonio, el edificio de UNASUR, que ha sido cuestionado por algunos sectores, es considerado como uno de los organismos multilaterales más modernos del mundo. Yo creo que eso es motivo para enorgullecerse, no para sentirse abrumado. Doctor, ¿y qué hacer con los países que dejaron de aportar sus cuotas? Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, No estoy muy al tanto de Colombia. los temas. Todos los países, inclusive cuando yo estaba, se atrasaban en sus cuotas y tenían las decisiones sobre presupuesto, eran unas decisiones, pues, unas guerras galácticas. Pero eso es normal, que en una entidad, en una organización, los países tengan sus diferencias, se demoran. De hecho, los países se demoraban en pagar sus cuotas y finalmente terminaban pagando. No creo que esos son temas, a mi juicio, temas como demasiado mezquinos para quitarle la altura a lo que debería ser UNASUR, y es que debería estar representando en este momento los intereses de la región, en los cuales ningún país se debería sentir ajeno. Pero es que Brasil dice yo no pago porque allí no hay resultados, allí no hay decisiones, allí no hay consensos. Usted lo acaba de admitir. Bueno, no creo que Brasil tenga en este momento mucha autoridad para hacer ese tipo de valoraciones. Sinceramente lo digo con todo el respeto. Ahora, sí hace falta Brasil en UNASUR, una presencia activa de Brasil. Brasil de alguna manera actúa como una especie de transatlántico en UNASUR. Perdone esta Tranquilo. interrupción. Brasil actúa como un transatlántico en UNASUR. Para donde se mueve Brasil de alguna manera inclina a un grupo de países u otro. Ese papel de amigable componedor que jugaba Brasil como un gran actor, en este momento no se está dando. Doctor, entonces la integración regional es un espejismo hoy. No, no, nunca ha sido tan importante la integración como cuando la gente plantea fórmulas de desintegración en la política exterior. Digámoslo de esta manera, son 12 países, cada uno de los cuales tiene sus intereses legítimos en materia de política exterior. Yo nunca cuestioné que los países de UNASUR hicieran sus alianzas estratégicas en materia económica. ¿Cómo le va a uno impedir a Brasil
que juegue en el escenario de los BRICS, que es donde está la clase media internacional, o que los países del Pacífico hagan una alianza que también acaba de alguna manera, de bombardear el presidente Trump, negándose a firmar el Tratado del Pacífico, o que los países petroleros, incluido Ecuador, busquen el mejoramiento de los precios del petróleo en la OPEP. Pero esos son alianzas de carácter estratégico económico, que deben estar de alguna manera complementando el fundamento de todo el proceso que es la integración política regional. Mire usted la diferencia entre lo que está pasando en América Latina y en Europa. En Europa son 34 países o 32 países, cada uno como una nación diferente buscando hacer un proceso de integración. Nosotros somos una sola nación, tenemos una misma lengua, tenemos identidades históricas, tenemos retos compartidos que nos permiten en este momento sentarnos en una mesa y arreglar temas comunes, que es lo que hace esencialmente UNASUR. Pero ahí hay una piedra en el zapato, como se dice. Mientras no se resuelva el tema de Venezuela, no habrá un consenso. Podemos buscar la fórmula de que mientras que se resuelve lo de Venezuela, podamos ajustarnos al consenso con la fórmula que le planteo, que sea una fórmula de que la región haga una expresión de su voluntad de unión. No es la primera vez que tenemos una crisis, pero tampoco va a ser la primera vez en que no somos capaces de solucionarla. El ex canciller Patiño, y de lo que le escucha a usted también, coinciden en que UNASUR no tiene una base ideológica política, que no debería ser así. Les entiendo perfectamente lo que dicen, pero en la práctica resulta así. Si los presidentes no comulgan ideológicamente, sencillamente UNASUR ni siquiera se le toma en Claro. cuenta. Ahora, si hay personas que quieren es salirse del club, acabando con el club, es obvio que eso hay que resolverlo de una manera. Pero le pongo a usted un ejemplo. Al terminar el siglo pasado, había todo en la región un modelo que no estaba funcionando y nos dimos cuenta de que habíamos perdido 100 millones de personas, que habíamos llevado a la pobreza a 100 millones de personas. Todos los países, sin excepción, a partir del 2004, comenzaron a hacer esfuerzos para mejorar sus políticas sociales. Algunos con proyectos de focalización, otros con proyectos más audaces de redistribución del ingreso. Pero todos los países entendieron que si no hacían un esfuerzo para legitimar socialmente el modelo político, la democracia podía consumirse. Y eso fue un esfuerzo de países que estaban en la derecha y en la izquierda. Yo creo que en este momento la región también está en capacidad de hacer un esfuerzo parecido para sacar la región ¿Y adelante. quién debe dar el primer paso? ¿O quiénes? Pues uno esperaría que los actores más fuertes dentro de la región, entre los cuales vuelvo a mencionar el caso de Brasil, pues de alguna manera protagonizaran o ejercieran un liderazgo que permitiera llegar a esto. Yo creo que ese es en este momento lo que se está esperando y hay que buscarlo activamente. Yo sé que la canciller de Ecuador está activamente tratando de buscar una fórmula de acuerdo que permita sacar adelante el proyecto político regional. Pero a la canciller ecuatoriana parece preocuparle más, por ejemplo, la candidatura a la Organización de Estados Americanos. Usted No puede sé, haberlo leído. yo no me meto en los temas de Ujú. política local, pero sí sé que ella me ha manifestado su buena voluntad en este sentido y buena voluntad que comparte otros países. Entiendo que Argentina también ha manifestado su interés de que este tema se resuelva. Estoy seguro de que se encontraría una muy buena voluntad en países, por ejemplo, como Uruguay, también Bolivia, los distintos países que entienden que UNASUR, sin que esto sea una frase romántica, es una casa grande en la cual podemos sentarnos y hablar inclusive de las diferencias y de lo que está amenazando la casa grande. El futuro inmediato de UNASUR, como lo ve el panorama ahora, político, geopolítico. Pienso que en la medida en que hay una conciencia de los países sobre la necesidad de, de rescatar esta voz regional,
pues espero que en los próximos días, repito, aprovechando esta fecha emblemática del 17 de abril, el cambio de presidencia pro tempore, se pueda buscar una fórmula que permita llegar a un consenso sobre la persona que debe reemplazarme. Y además existe, por si acaso, para aclararlo, una disposición de que el próximo secretario no puede ser colombiano. O sea, no hay en esto ningún intento de promover el nombre de un compatriota mío. Simple y sencillamente se trata de que la región tenga su voz. ¿Y quiénes serían posibles candidatos, por ejemplo? No, eso sí me pone usted a entrar en el terreno de las especulaciones, pero para mí cualquier candidato que sea capaz de convocar las mayorías y llegar por la norma del consenso, que es lo que piden los estatutos, es una persona que merece todos mis respetos, y venga donde viniere mi sucesor, que sea elegido en esta forma, va a encontrar en mí una persona a su servicio, respaldándolo, apoyándolo, como estoy haciendo aquí en Colombia con el presidente Santos y sus esfuerzos titánicos de sostener los acuerdos de paz de La Habana. ¿Qué hace hoy Ernesto Samper por UNASUR? Ante todo preocuparse, Ujú. porque yo no creo que la actitud conveniente de una persona que le ha entregado tanto como le entregué yo a una organización sea la de esperar que ahora se consuma. Lo que yo pueda hacer porque UNASUR siga adelante, porque se preserven sus principios articuladores originales que le he mencionado, de asegurar la continuidad democrática, la paz, los derechos humanos, porque se puedan mantener estas reuniones sectoriales de acordar políticas públicas comunes, voy a estar dispuesto a hacerlo cuando sea necesario. ¿Cuál fue su mayor obra y su mayor logro, doctor? Buena pregunta. Mayores logros, haber planteado un camino para la convergencia de los procesos de integración. Tenemos que encontrar un camino que nos permita converger a los procesos. Tal vez no sea acabar con todos los procesos, que eso sea políticamente imposible, pero sí podemos encontrar unas áreas comunes en las cuales vayamos trabajando un gran edificio en el cual nos podamos encontrar todos. En la parte de formulación política, yo creo que el concepto de ciudadanía suramericana. Yo creo que avanzamos muchísimo en ese concepto y lo vi ahora que estuve en Europa presentando el modelo de ciudadanía suramericana. Nosotros tenemos la posibilidad de viajar en la región con la simple utilización de nuestra cédula de ciudadanía, que es un pasaporte regional, el permiso temporal al cual ya hacía referencia, la condición de identidad que tenemos como un gran país, todos los suramericanos. Una encuesta simplemente que hicieron recientemente. Le preguntaron a los suramericanos, ¿usted a qué país del mundo le gustaría ir a vivir? El 75% dijo que a un país suramericano. La gente no se quiere salir de su radio, la gente quiere seguir viviendo aquí. Y la frustración mayor, porque al inicio se hablaba de que UNASUR representaba 400 millones de habitantes. ¿Estoy bien? 420 millones, 420 sí. millones de habitantes. 18.000 kilómetros cuadrados. Que se iba a combatir la pobreza, que se iba a combatir la desigualdad, que se iba a luchar por temas migratorios, y lo que estamos viendo es precisamente lo contrario. ¿Hay alguna frustración que tenga Ernesto Samper? Seguramente, si se plantea esos términos, será una frustración de todos los gobernantes. Ujú. Pero si se plantea en términos de que UNASUR es un sitio donde se podían identificar políticas públicas, por ejemplo en materia de salud, nosotros dejamos sentadas las bases para un banco de precios, de medicinas, de medicamentos para la salud. Hoy día las diferencias de precios de una medicina del cáncer, por ejemplo, que salva o no salva una vida, puede ser de 12 veces entre un país y otro, siendo el mismo medicamento. Con este banco de precios de medicamentos vamos a salvar vidas, vamos a facilitar acceso a medicinas. Ahora, no digo que sea un logro mayor, pero son logros que van avanzando hacia lo que usted mismo señala como una de nuestras grandes tragedias. Ujú. Es que somos la región más desigual del mundo, pero no podemos seguir hablando de eso, sino trabajar para que dejemos de serlo, aunque sea en una parte. Perfecto, doctor.
Le agradezco mucho por No, su con tiempo. muchísimo gusto. Bienvenido aquí a Colombia. Muchas gracias.